Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. No olvides suscribirte y darle like. En videos anteriores hemos abordado varios problemas que presenta el argumento de la contingencia, entre ellos algunas falacias como el error de categoría o una evidente limitación espaciotemporal del principio de razón suficiente. En este video abordaré otros problemas. Para empezar, recordemos que un ser necesario es aquel que existe en todos los mundos posibles. Según el filósofo Robin Lee Poyd-David, el conjunto de todos los mundos posibles representa la gama completa de posibilidades lógicas. Aunque el concepto de mundos posibles o contrafactuales es más notorio en el argumento ontológico que veremos más adelante, en el argumento de la contingencia también se utiliza, debido a que Dios no solo debe ser la respuesta de este mundo, sino de la totalidad de todos los mundos posibles. Teniendo lo anterior claro, podemos preguntarnos, ¿por qué la totalidad de la realidad contiene al menos un mundo posible? Por ejemplo, el nuestro. ¿Por qué la realidad en la que estoy contiene este universo y otro mundo posible no? Para el teísmo, esta respuesta se encuentra en la voluntad soberana de Dios, pero no queda claro qué razones tuvo para preferir este mundo posible y no otro. Lo que no solo es un problema para el principio de razón suficiente al dejar vacíos explicativos, sino que además parece indicar que la existencia del universo es una precondición necesaria para realizar un estado de cosas, como por ejemplo la existencia de seres contingentes. Pero si la existencia del universo es una precondición necesaria para albergar seres contingentes, significa que no necesita explicación causal. El universo existiría por necesidad de su propia naturaleza, lo cual fortalece su existencia como hecho bruto. Dios sería una explicación parcial del universo, pero no una absoluta. Aquí podemos ver la trivialidad de Dios como razón suficiente por medio de un ejemplo. Imagina que entras a un hotel y pides una habitación. Cuando entras te preguntas, ¿por qué está ocupada esta habitación? La respuesta trivial consiste en afirmar que está ocupada porque tú estás ahí, pero al preguntar ¿por qué estás ahí?, la respuesta es que estás ahí porque estás ocupando la habitación. Creo que ya notaste la circularidad del ejemplo. Ahora, si te preguntas ¿por qué existe un universo en este mundo posible?, la respuesta es que existe para que nosotros existamos. Pero si te preguntas ¿por qué existimos?, resulta que existimos porque existe el universo. Esto no solo es una trivialidad, sino que es un argumento circular que en resumidas cuentas viola el principio de razón suficiente. Recuerda que después del análisis anterior, la conclusión fue que para determinados fines como la creación de seres contingentes, el universo debe existir necesariamente. Pero si el universo existe necesariamente, no solo podríamos cuestionar su contingencia, sino que además Dios sería una explicación insuficiente del por qué existimos. Lo anterior no es el único problema que observamos. Recordemos que el argumento de la contingencia no necesita defender el comienzo absoluto del universo, ya que su base argumental se sostiene de la contingencia del mismo y su necesidad de explicación. Aún así, Dios es quien lo sostiene y genera el cambio por medio de lo que nosotros llamamos principio de causalidad. Ya sea de forma lineal o jerárquica, se describe la necesidad que tienen todos los seres contingentes de un ser necesario, incausado, atemporal, aespacial, con conciencia y no físico. Aquí resaltaré 4 problemas del axioma anterior. Primero, ¿qué relación metafísica u ontológica guarda una causa no física con un efecto físico? De la misma forma como sucede con el Kalam, no resulta claro cómo Dios puede ser la causa del universo o su constituyente si no guarda ninguna relación física con su efecto. Es más, es todo lo opuesto. Mientras que el universo es físico, Dios no lo es. Mientras que el universo es espacio-temporal, Dios no. Y mientras que el universo es contingente, Dios es necesario. Si Dios es causa eficiente de lo contingente, ¿cómo genera cambio o movimiento sin causas materiales? Peor que eso, ¿cómo se relaciona con objetos físicos cuando Él no presenta ninguna cualidad física? Esto es un problema que Dios, como supuesta razón suficiente, no responde. En segundo lugar, para el teísta, el hecho de que el universo exista requiere una explicación causal, para no retroceder en una cadena causal hasta el infinito. Debe haber una primera causa, un ser necesario llamado Dios que no necesita explicación causal. Pero como vimos al comienzo del video, no parece haber razón alguna para que un ser necesario prefiera este universo por encima de los otros mundos posibles. ¿Qué hizo que marcara la diferencia en este universo para que estuviera por encima de los otros?
Esto resulta relevante porque Dios, como ser necesario, no puede explicar en su totalidad lo contingente, sino que solo sería una parte de la explicación. En tercer lugar, debemos analizar por qué algo es contingente. B es contingente porque si no existiera A, B no llegaría a existir. Si no se hubiera dado A en circunstancias específicas, no existiría B. Por ejemplo, para que un bebé nazca es necesario que los padres se conozcan en ciertas circunstancias, donde establecen una relación y como consecuencia tienen un hijo. Para que algo sea contingente, hay la posibilidad de que ninguno llegue a existir, en este caso los padres del bebé. Esto es importante porque las relaciones causales se dan entre contingencias, por lo que un ser necesario no puede explicar relaciones causales a no existir en determinadas circunstancias ni poder concebir su inexistencia. Los contingentes solo pueden ser explicados por otros contingentes. Asimismo, lo necesario solo puede explicar lo necesario, como propuse en los puntos anteriores. Y si el universo es necesario, no requeriría explicación causal. Y finalmente, si concebimos que Dios creó este mundo porque fue su intención, debemos considerar por qué el Creador tenía tales intenciones. Una intención también es contingente, puesto que solo se da en determinadas circunstancias que podrían nunca haber ocurrido. Pero si Dios tuvo la intención de crear el universo, significa que ciertas circunstancias lo llevaron a ello. Por ejemplo, que este era el mejor mundo posible. Pero resulta que siempre una intención es consecuencia de intenciones anteriores debido a que cada circunstancia predispone una nueva intención. Si Dios es eterno, resulta que hay una intencionalidad infinita hacia el pasado que lo llevó finalmente a crear este mundo, lo que resulta en un problema de infinitos y causalidades eternas que el teísmo no puede resolver. Peor que eso, si Dios es un tipo de conciencia inmaterial, su propia naturaleza sería una completa irracionalidad que por sí mismo se destruye. El concepto del Dios teísta no solo es insuficiente para explicar las contingencias, sino que además su propia naturaleza es un problema para nuestro razonamiento lógico y epistemológico, al ser confuso y fácilmente reducido al absurdo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, gracias por llegar hasta el final, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos si te gustó. Hasta pronto.